Hola, muy buenas a todos, soy Alejandro Rubio, bienvenidos de nuevo a Fisioterapia, Movimiento y Salud. Hoy tenemos un programa muy interesante y cargado de sinceridad en todo aquello que concierne a la nutrición. Para ello tenemos a Víctor Reyes, creador de Fitness Real Oficial, dietista especializado en nutrición deportiva y composición corporal, profesor en ICNS, divulgador y futuro psicólogo. Con Víctor hablaremos sobre todas las modas que están hoy en día circulando en torno a la nutrición y cómo podemos gestionarlas como profesionales de la salud y como personas que viven influenciadas por todo este entorno en redes sociales. Además, Víctor nos dará las claves y consejos para conseguir la adherencia al tratamiento o a la dieta, en este caso, de aquellas personas que necesitan un cambio en su vida y cuál es su secreto para el gran éxito profesional con el que Víctor cuenta. Además, tendremos un último apartado en el que Víctor nos hablará y nos dará consejos sobre aquello que podemos mejorar dando pequeños tips como fisioterapeutas sobre nutrición en las patologías que se relacionan con nuestra profesión. Víctor sube una gran cantidad de contenido a su página web, Fitness Real, y también en redes sociales, especialmente en Instagram. Si queréis seguir a Víctor en su contenido y todavía no lo hacéis, podéis seguirle en @fitnessrealoficial. Sin más dilación, os dejo con la entrevista. Espero que la disfrutéis. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Muy buenas, tío, encantado de estar aquí, gracias por invitarme. Es para nosotros todo un placer tener una figura en la nutrición y el entrenamiento como eres tú. Y bueno, Víctor, antes de que empieces a contarnos cositas, me gustaría que te presentases tú y nos dijeses un poquito quién eres y a qué te dedicas. Bueno, me llamo Víctor Reyes, soy el creador de Fitness Real. Ya te he dicho antes de empezar la entrevista de que yo el tema de presentaciones y currículums y todo esto no me mola demasiado. Me llamo Víctor, soy dietista, soy el creador de Fitness Real, de la página web de Fitness Real, y básicamente lo que intento es divulgar lo mejor posible para mejorar la vida de las personas, tanto a nivel de nutrición, de entrenamiento, de mentalidad, de relación con el entorno. Estoy intentando eso, dejar esto un poquito mejor de lo que lo he encontrado. Pues mira, Víctor, desde mi humilde opinión lo estás haciendo de puta madre, porque a muchos nos estás ayudando mucho a aprender sobre todo este tema. Y a raíz de esto, te pregunto, ¿cómo empezó tu vocación, Víctor, por la nutrición y toda la psicología que implica detrás? ¿Y por qué comenzaste a compartir un contenido tan bueno como el que compartes en redes? Bueno, esto va un poquito por etapas, porque sí que últimamente, en los últimos 2 años seguramente, me ha empezado a interesar mucho todo el factor más a nivel de mentalidad, de psicología, que todo esto es un mundo aparte porque también hay mucha psicología barata, mucha psicología, como Alfonso Bordallo, un buen amigo mío, decía que es la psicología pop, esta de las frases motivacionales sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de contexto. Vendría a ser como el nutricionismo cutre dentro del ámbito de la alimentación y la nutrición, ¿no? Pero esto va un poco por etapas. Inicialmente yo me empecé a interesar mucho por la nutrición porque yo hace muchos años, creo que, no sé si 11 años, creo que 11 años, es cuando empecé con todo el mundillo del entrenamiento, del fitness, de no sé qué, y yo pesaba muy poco. Yo mido 1,79 y pesaba 48 kilos. Entonces las ganas de entrenar no me faltaban, pero me costó mucho ver resultados y me di cuenta de que lo que me fallaba era el apartado de nutrición. Entonces empecé a informarme, a leer, a aprender, a probar, y empecé a discernir lo que era información, ¿cómo decirlo?, de mierda, porque en la época en la que yo empecé a entrenar, ahora a día de hoy tenemos todo esto de las redes sociales y la divulgación, la explosión de divulgación que hay a día de hoy, pero en esa época no había nada de esto. No había ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook, ni nada, ni blogs, ni nada. Entonces empecé a informarme por mi parte y empecé a ver que había muchas cosas que estaban mal, que estaban eran antediluvianas, ¿no? Información del Jurásico que no se aplicaba, que estaba desmentida desde hace tiempo.
Y a medida de que me iba informando, iba probando, iba viendo resultados en mí mismo, me empecé a interesar muchísimo y empezó a crecer como la pasión que tengo por la nutrición a día de hoy, ¿no? Entonces, a partir de ahí, empecé a querer dedicarme a esto profesionalmente, pues entonces, pues eso, los estudios oficiales, Eso, por ahí, empezó un poquito. Luego sí que es cierto que me he empezado a dar cuenta de que la nutrición es un apartado más dentro de algo mucho más global, ¿no? Que creo que es más la mentalidad, la psicología que hay detrás de todo esto, que hay muchas veces que intentamos solucionar problemas con comida que realmente requieren un abordaje previo antes de empezar a hablar de qué tienes que comer, porque es como empezar la casa por el tejado, ¿no? Entonces ahora es en lo que me estoy centrando muchísimo más. Creo que es un acercamiento un poquito más, no sé llamarlo holístico, más completo, más global. Y la tercera pregunta que me hacías, ¿por qué empecé a divulgar? Pues surgió como una necesidad imperiosa desde lo más profundo de mi ser de decir, tío, he perdido una cantidad de tiempo, de esfuerzo, de dinero y de motivación y de ganas haciendo el gilipollas con todo el perdón del mundo. Yo hablo así, ¿eh? O sea, si alguien me ofende los insultos, lo siento, pero hice mucho el canelo durante bastante tiempo y vi como me surgió una necesidad imperiosa de no quiero que la gente cometa los mismos errores que he cometido yo. Entonces creé el blog y creé, toda esta plataforma de divulgación para intentar que la gente no hiciera lo mismo que yo, intentar ayudar a las personas a que vieran resultados antes, no tener que fallar tanto en tantas cosas, ¿sabes? Muy bien, Víctor. Pues sí, la verdad es que es justo lo que dices, lo que le estás ahorrando a la gente muchas veces es tiempo y que no pierdan ese tiempo en hacer estupideces o cosas que no van a ningún lado y que ya está más que demostrado que no van hacia ningún sitio. Y no sé si habrá alguien de los oyentes que nos estén escuchando que no te conozcan, pero bueno, para aquellos que no te conozcan ya lo comento yo. Eres un profesional que tiene, valga la redundancia, mucho éxito profesional. Te va muy bien en lo que haces y consigues que las personas tengan adherencia a tu tratamiento. Entonces, antes de empezar a indagar en la nutrición, me gustaría saber cómo logras tú que esa persona que acude a ti tenga tan buena adherencia a la dieta que planificáis, porque sinceramente escucho a mucha gente que al cabo del tiempo la deja porque ve que no consigue sus objetivos o porque al final se cansa de comer lo mismo. ¿Cuál es el secreto de tu éxito profesional, Víctor? A ver, te voy a ser muy sincero, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que la adherencia para mí es como el pilar fundamental en el que se construye todo lo demás. Si no hay adherencia, no hay éxito a largo plazo. Y esto es por lo que la mayoría de personas fracasa año tras año y mes tras mes. Cada vez que intentan hacer algo para mejorar su físico, van con prisas, van con unas expectativas completamente irreales, creen que pueden ir a un ritmo que no es viable, ellos no lo saben. Entonces, al hacer una serie de primeros pasos equivocados, es como construir un edificio con los pilares o la base muy, muy, muy irregular. Entonces, se va a caer. Entonces, el éxito, también es cierto, volviendo a lo mismo, que te decía de ser muy sincero. Esto yo no sé si... Yo lo he hablado con muchos compañeros míos y esto supongo que no se suele decir y tal, pero vamos, el éxito no es del 100% ni de coña. Porque tú le puedes decir lo que sea o tú puedes planificarlo lo mejor posible o tú puedes, pero la predisposición de la persona también influye mucho, ¿de acuerdo? O sea, tú le puedes decir, oye, en mi opinión creo que necesitas hacer esto, por esto y esto, y que decidan que eso pues es demasiado lento o que sabes que normalmente va por un tema de prisas. Entonces, creo que las tres cosas importantes a tener en cuenta, sobre todo, es poner las expectativas realistas. Esto es, creo que lo primero en lo que intento poner mucho hincapié de la gente que te viene y te dice, quiero estar como... y te enseñan una foto y dices, pues estos son 7 años, tío. ¿Sabes? Estos son 7 años de trabajo. ¿Estás dispuesto a...? Ya te lo digo desde el momento 1. Porque no te voy a vender la moto para que me pagues un dinero para que yo te haga una cosa que luego no vas a ver los resultados que tú te creías y yo te he prometido y te entres en desmotivación, en no sé qué, en mandarlo todo a la porra, que esto es lo que suele pasar.
Entonces la gente normalmente tiene mucha prisa y tiene unas expectativas muy jodidas. Entonces esto es lo primero que hay que arreglar, entender que las cosas normalmente con prisa no se llega a ningún lado, o sea, no se llega a ningún lado normalmente. Te lo digo porque lo vemos muy a menudo en consulta de fracasos precisamente por esto, porque yo quiero esto, que es un objetivo que es la hostia, y además lo quiero en un tiempo que es para antes de ayer, que es lo que está pasando ahora en Navidades, que es lo que va a pasar ahora en enero. Los gimnasios se van a llenar de peña con unos objetivos completamente irreales, y en febrero ya no habrá nadie, porque todo el mundo habrá entendido que lo que estaba haciendo es insostenible y lo habrá mandado a la porra, en vez de paso por paso, ¿de acuerdo? Eso sería lo primero, ser muy sincero, establecer bien las expectativas, bajar el ritmo, y luego también a nivel ya más enfocado a nutrición. Normalmente al final te das cuenta de que las dietas estrictas, es decir, las dietas que te dicen lunes desayunas esto, comes esto, cenas esto, martes lo mismo, este tipo de estructuras muy rígidas suelen tener una tasa de fracaso muy elevada, precisamente por esto, porque no hay una flexibilidad y no hay un margen de maniobra para la persona. Entonces sí que es cierto que hay personas que inicialmente pueden requerir de un protocolo un poquito más rígido por circunstancias, porque hay personas que a veces te vienen y te dicen, inicialmente no me pongas mucha variedad porque se me va a ir la olla porque me conozco. Entonces a lo mejor en estas personas un acercamiento mucho más estricto a nivel cortoplacista, no para llevarlo toda la vida, es algo interesante, pero en líneas generales las dietas muy rígidas suelen ser inefectivas porque no todo el día comes lo mismo. ¿Y qué pasa si tienes esto para la cena y no tienes eso en casa? Hay muchas personas que lamentablemente todavía tienen esta mentalidad del blanco o negro, del o lo hago bien o lo hago mal. No hay una gama de grises. Esto es otro punto importante para mejorar la adherencia, es pasar a estas personas que viven en los extremos, es o lo hago o no lo hago, a ponerlos en un punto un poco más medio, de decir, cualquier cosa que hagas es mejor que no hagas nada. Entonces, a lo mejor es interesante empezar a trabajar poco a poco, asentar hábitos, asentar un estilo de vida más saludable, y luego ya empezamos a apretar las tuercas. Esto también es interesante, pero ya te digo, normalmente una de las mejores maneras para mejorar la adherencia es eso, es darles la flexibilidad que la persona te permite. No sé si me estoy explicando. Sí, Víctor, te explicas perfectamente, y de hecho me hablas de realismo en las expectativas del cliente y de no llevar una dieta tan exigente, sino una dieta un poquito más flexible. Pero yo lo que veo detrás de todo esto al final es sinceridad, y no hay más que ver la forma en la que te expresas, que muchas veces pides perdón por expresarte así, pero lo que reflejas es sinceridad. De igual forma... De esta manera, tío. Es que el problema es que hay mucha, no sé cómo llamarlo, falsedad o muchas vendehumo, ¿no? De tío, necesito venderte. No hay, yo no creo en métodos, yo no creo en protocolos mágicos, yo no me caso con ningún tipo de... Yo lo veo todo como herramientas, ¿de acuerdo? Y hay herramientas que sirven para unos determinados contextos y hay otros que no. Y esto te lo voy a decir principalmente porque luego no se me puede decir, pues tú no me dijiste eso al principio. No. Yo te voy a decir las cosas muy claras porque a mí me gusta que sean muy sinceros. Eso no quiere decir maleducado, eso no quiere ser borde, eso no quiere decir... Es decir, las cosas como son. Pero hay que ser sincero. Porque si no, a la larga, tío, la gente, ya te digo, lo manda a la porra. Si no se lo dices claramente, ¿sabes? Claro, y que es lo que tú dices, a corto plazo la mentira te puede ir muy bien. A largo plazo te vas a quedar solo y te vas a comer muy poco. Además, no solo eso, sino como profesional vas a dejar mucho que desear y es que la gente no va a terminar valorando tu trabajo por lo que estás haciendo. Así que yo creo que eso es una clave súper importante, Víctor. Ser sincero y que la gente tenga claro que esto no lo vas a conseguir en 3 meses y que si no te pones unos objetivos mucho más realistas a corto plazo vas a conseguir poco o nada. Así que vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo como fisioterapeuta creo que en mi profesión pasa muy parecido.
Al final, todos estos problemas no son solo de la nutrición, ¿eh? Hay en todos lados, en el entrenamiento, en la fisioterapia, en cualquier lado, siempre. El corto plazo normalmente no es la solución. Lo que pasa es que es eso, vivimos en la sociedad de a un clic de distancia, de la prisa. En menos de 24 horas, en si mi internet va a 0,01 más lento, ya me estoy ofuscando porque no tengo ningún tipo de capacidad de entender que las cosas requieren un pelín de tiempo. Entonces, todo esto es una consecuencia de la sociedad en la que vivimos, de las prisas, de la ahora, de cada vez tenemos menos paciencia y menos capacidad de tolerar la espera, el progreso, el valorar los pasos que vas dando. Siempre estamos enfocados en... Es como si empiezas a leer un libro y te estás obsesionando con acabártelo, ¿sabes? Únicamente quieres acabarte el libro para tener un libro más leído. Dices, pero ¿estás disfrutando de lo que estás leyendo? Claro. No, estás únicamente centrado en llegar a la última página. Cuanto más rápido, mejor. Da igual que no hayas entendido nada, que no te haya aportado nada, simplemente necesito llegar al final. Tía, no suele funcionar bien. No, que al final, si no disfrutas del camino, cuando llegas al final vas a decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora nada, porque no lo has disfrutado. Y yo te iba a preguntar, pero ya me lo has sacado tú, que ¿qué opinas de todas estas dietas que están ahora de moda, como el real fooding, ayuno intermitente, la dieta cetogénica, la dieta paleo? Ya me has dicho que no te casas con ninguna y que todas son herramientas. Pero sí. Es verdad que las redes sociales últimamente se ve como que cada defensor de una de estas dietas, ya esa dieta es la hostia y lo demás es todo lo que tú dices, o blanco o negro. Era por si querías darme alguna opinión más respecto a todo esto. Sí, a ver, esto es un efecto secundario de... Esta es mi opinión, ¿vale? De la mayoría de personas que siguen muy a rajatabla o defienden a ultranza cualquiera de estos protocolos, normalmente esto es un efecto secundario de una falta de identidad en ellos mismos. O sea, tienen ciertas carencias a cualquier aspecto de su vida que necesitan canalizarlo en ese protocolo o ese entrenamiento o esa manera de funcionar, porque eso les da cierta identidad personal. Entonces hay esta diferenciación de confunden qué hacen con quiénes son. Entonces, en el momento en que tú confundes esto, tú no eres capaz de entender que cualquier protocolo que tú defiendas tiene sus pros y sus contras. No hay nada que sea perfecto. Si eres una persona que ve estos protocolos como herramientas y no suponen tu manera de ser, ni te identificas con ellos, ni nada de esto, eres capaz de objetivizar y decir, es verdad, esto tiene estos pros y esto tiene estos contras. Por el contrario, si eres una persona que ha decidido que ese protocolo forme parte de tu ser y te identificas a nivel personal con eso, es como si te atacan a ti. Entonces, si por ejemplo te vuelves muy fan del ayuno intermitente, que es un protocolo que yo utilizo en algunos clientes, no en todos, pero si eres una persona que se vuelve muy fan de esto, cualquier crítica, que las hay muy razonadas y muy válidas al ayuno intermitente, lo entenderás como estás equivocado tú como persona y te pondrás automáticamente a la defensiva. Entonces esto se ve mucho, y no solo en temas de nutrición como el ayuno intermitente, como la dieta cetogénica, como la dieta paleo, como el real fooding, como... No, esto también se ve, por ejemplo, a nivel de entrenamiento, de, por ejemplo, las personas que se sienten identificadas a nivel personal con, imagínate, el peso muerto, el ejercicio peso muerto. Y si no haces peso muerto, es como si a cierto nivel les estás negando su identidad personal y te dicen, pues, si no haces peso muerto es que eres un vago, es que no entrenas en serio, es que estás perdiendo el tiempo, es que no sé qué, y piensas, hay 1000 alternativas y hay 1000 críticas muy... Y además, tú siendo fisioterapeuta, me imagino que estaremos de acuerdo en esto, en que hay personas que pueden hacer peso muerto, hay personas que no, y no todo el mundo debe hacerlo, y no es un ejercicio necesario ni obligatorio. O sea, si eres powerlifter, evidentemente vas a tener que hacer peso muerto. Pero si eres una persona que quiere un desarrollo físico, o quieres mejorar tu salud, o mejorar tu movilidad, o quieres mejorar 1000 otros aspectos, pues hay alternativas.
Entonces el problema es es que en redes sociales se tiende a polarizar y hay muchos... La gente tiene muchos problemas a nivel personal que canaliza en cualquier manera de agarrarse a un colectivo, porque también ten en cuenta esto. Cuando tú formas parte, por ejemplo, de la dieta paleo, ¿de acuerdo? Pues tú formas parte de un colectivo que piensa como tú, que divulga como tú, que come como tú, normalmente entrena como tú, y tú te sientes arropado por este colectivo. Y esto genera, bueno, al final genera vínculos, y los seres humanos somos seres sociales que necesitamos generar vínculos y colectivos y necesitamos sentirnos apoyados y respaldados. Entonces, esto es el caldo de cultivo para generar fanáticos. Por ejemplo, el tema del real fooding. Real fooding es comer comida real, comida no procesada. Joder, no puede haber nadie con 2 dedos de frente y el cráneo un poco relleno de cerebro que esté en contra de comer comida no procesada y comer alimentos de toda la vida. Eso es un tema. Pero otro tema es pensar que lo único que importa es comer comida tal, que todo lo demás te va a matar porque si comes cualquier ultraprocesado eres una mierda de persona, porque hay esta manera de juzgar también, de yo hago esto y quien no haga lo que yo es peor persona, por lo tanto me permito juzgar a los demás y ponerme a mí en un pedestal. Todas estas actitudes son extremadamente nocivas y se ve un bullying y una persecución y una crítica y un acoso y derribo brutal por redes sociales cuando hablamos de estos temas. Entonces, es tan sencillo como intentar, bueno, sencillo y complicado a la vez, porque si fuera sencillo no pasaría esto que pasa cada 2x3, ¿no? Pero que, hostia, hay que intentar objetivizar un poco y entender que no todo funciona para todo el mundo, y hay matices, hay grises, hay pequeños matices a tener en cuenta, ¿sabes? Había un gran compañero mío que decía, ostras, la gente que es tan talibán y tan extremista es peña que no ha pasado consulta. Porque tú, con un estudio en la mano, que es el estudio que a ti te sale de las pelotas para justificar lo que previamente querías demostrar como cierto, entonces harás un cherry picking para coger los estudios que a ti te apetecen, con tu pequeño círculo de amigos que seguís el mismo protocolo y estáis súper motivados y estáis súper, muy metidos en esto, tú puedes sacar unas conclusiones sesgadas de que lo que estás haciendo funciona para todo el mundo porque tu pequeño círculo enano, ridículo y minúsculo le funciona. Ahora lo aplicas a la grandísima mayoría de población y ahí es cuando la gente no acaba de entenderlo y en consulta ves a gente que dices, vale, suerte. No le funciona a esta persona y punto, ¿sabes? Y no le puedes tachar de vago o de no sé qué o de tal cuando no le funciona. ¿Me explico? Buah, yo creo que complicado explicar mejor algo que es lo que tú dices. Los clínicos nos encontramos a diario y yo creo que un buen profesional, nutrición, psicología, fisioterapia, entrenador, me da igual, un buen profesional tiene que ser capaz de adaptarse y ofrecer variables para todo el gran abanico que nos encontramos en el día a día, porque es lo que tú dices, la gente es muy diferente y si no somos capaces de tener suficientes herramientas como para adaptarlas a unas personas u otras, no va a salir bien la cosa, no va a salir bien, porque por mucho que tú te centres en trabajar con un método, trabajar con una dieta, trabajar con un ejercicio, no a todo el mundo le va a venir bien, no a todo el mundo va a ser lo ideal o no todo el mundo va a ser capaz de adherirse por las expectativas que tiene. Claro, pero es que hay matices. Eso es importante. Es que hay matices, por ejemplo, mira, con el tema de... Ahora lo comento tanto, no porque esté en contra, porque mucha gente, sobre todo los talibanes de este movimiento, cuando matizas o hablas de este movimiento, siempre te dicen, es que tienes envidia de, es que no sé qué. No. Hablo de esto bastante últimamente porque es algo que está muy de moda y hay muchas personas que son susceptibles a caer en los errores que se ven a menudo. Por ejemplo, con el real fooding. No tengo ningún tipo de problema con el real fooding y mucho menos tengo ningún problema con Carlos, que normalmente cuando criticas o haces, no criticas, porque no se puede criticar, se puede matizar el movimiento, ¿no? Siempre te dicen, es que tienes envidia de Carlos o es que te cae mal Carlos. Yo no tengo ningún tipo de problema con Carlos, ¿de acuerdo? Pero el real fooding es un movimiento muy interesante, pero que genera muchísimos talibanes. Entonces, sí, me hace mucha gracia
por ejemplo, hay que tener en cuenta estos matices. Dices, vale, sí, te puedes centrar en todo lo que te da la gana, en comer kilómetro cero, orgánico, ecológico, natural, real food, del Paraguay, de no sé, lo que te dé la lo que te dé la gana. Pero muchas personas que se centran exclusivamente en esto no se mueven ni que las maten. Y son sedentarias de la hostia. Y en mi opinión, ser sedentario es muchísimo peor que comer algún ultraprocesado de vez en cuando. Entonces, te saltan al cuello porque comes algo que de vez en cuando que no es lo ideal y te lo dicen desde un sitio de superioridad moral porque es su identidad personal el comer comida real, pero obvian completamente que el entrenamiento es extremadamente importante, que la actividad física es súper importante, que incluso comer algo poco recomendable o que normalmente no lo recomendarías como base de la dieta y tal, pero en una buena compañía, con un tiempo de calidad, haciendo lazos con amigos, con familiares, con no sé qué, esto también es salud, ¿sabes? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo qué sé, comer algo fuera, unas patatas, por ejemplo, unas patatas y una Coca-Cola, ¿de acuerdo? Si eres una persona que comes increíble todo el día y te comes unas patatas y una Coca-Cola al solecito con tus colegas haciendo un vermut el domingo por la mañana y tal, no sé qué, esto es salud, ¿de acuerdo? Y ya está. Y no podemos ir tan tajantes de decir, no, es que esto no te lo puedes tomar cuando el 99% de tu día lo haces perfecto. Entonces, hay que tener estos matices en la cabeza y que la salud no es tan binario de esto es bueno o esto es malo. Normalmente hay muchos dependes ahí. Y hay muchas personas que no están preparadas para escuchar estos dependes. ¿Sabes? Sí, claro, y si nos ponemos a hablar de salud, está más que demostrado que es lo que tú dices, tomarte una cerveza con tus amigos un día que te apetece, te da unos niveles de hormonas de la felicidad que son salud incalculables. Pero no estamos diciendo que hay que tomar cerveza. Que si nos ponemos a hablar de salud, que tomarte una cerveza y echarte unas risas durante un par de horas, te va a dar mucha más salud que muchos hábitos que también te la van a dar, pero cuidado porque es complicado. Ya, pero cuando tú hablas de esto hay que tener en cuenta que cuando tú hablas de esto la gente entiende, estos tíos están diciendo que la cerveza es buena. ¿Sabes? Claro, ese es el problema. Eso. No, es que tienes que matizar, es que yo estoy diciendo, claro, es que la gente, lo que tú dices, cuando estamos muy cerrados en una idea, puedes decir cualquier cosa que al final alguien que no sea capaz de abrir un poquito la mente se lo va a llevar a lo suyo y ya estás diciendo que la cerveza es buena, así que vamos a tomar cerveza todo el día, ¿no? Perdona, te estoy diciendo que seas feliz. Efectivamente. Que es lo más importante para tener una buena salud. Si no eres feliz, tu salud va a decaer contigo. Correcto. Y Víctor, si te parece bien, cerramos este apartado de dietas, modas y redes sociales y te voy a preguntar un poquito de lo que a mi profesión respecta y la fisioterapia y la nutrición, ¿te parece? Sí. Pues Víctor, te comento, en fisioterapia existen una gran cantidad de cursos del tipo nutrición en fisioterapia para tratar las inflamaciones. Y respecto a este tema, a mí me surgen dos preguntas. Y te hago la primera. ¿Hasta qué punto puede un fisioterapeuta hacer recomendaciones alimenticias sin caer en intrusismo laboral? Buah, esta es la pregunta del millón. Es muy complicado, tío. Yo te puedo responder lo que yo creo, que no estoy diciendo que sea la verdad universal, digo es lo que yo creo después de tanto tiempo. Si tú lo que estás recomendando es válido, te has informado debidamente, estás actualizado y no estás regurgitando información de los años 80, haz lo que quieras. Yo como dietista, supongo que estás hablando del rollo este del intrusismo laboral y tal. A mí personalmente me importa lo que viene siendo una mierda, ¿sabes? Porque creo que hay personas con título que no tienen ni puta idea y hay personas sin título que saben muchísimo. Entonces, es complicado cribarlo. No estoy diciendo que cualquier persona pueda... No hay una respuesta, ¿eh? O sea, a esta pregunta es ese momento de, al menos mi manera de entenderlo es, me da absolutamente igual. Lo que más me importa no es el título, sino es lo que estás diciendo. Entonces hay muchos títulos o muchos cursillos para fisioterapia, para fisioterapeutas, por ejemplo, que son una mierda. Igual que es una mierda, por ejemplo, hay mucha información, por ejemplo, en el grado superior o en la carrera de nutrición que está completamente desfasada, incluso en medicina o en endocrinología o en enfermería, me pasan apuntes a menudo de lo que se dice por ahí y piensas, hostia, no me voy a poner fino a decir
el dietista y el nutricionista es la única persona que debería, legalmente sí, es la única persona que puede pautar pautas dietéticas o protocolos nutricionales o no sé qué, tal. No me voy a poner así, pero, hostia, que al menos, tío, si a un médico le dan unos apuntes increíbles de nutrición, tío, pues este médico puede hablar de nutrición si le da la gana. No sé, no, para mí está ahí, es que creo que hay tanto rollo con el intrusismo, pero hay mucho rollo con el intrusismo cuando te pisan a ti tu jardín. Entonces claro, todo el mundo grita. Pero cuando tú pisas el jardín de los demás, nadie dice ni mu. Nadie dice nada, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuántos nutricionistas o dietistas dicen la frase, hostia, es que yo hago más de psicólogo en consulta que de nutricionista? Digo, pues a lo mejor deberías derivarlo a un psicólogo, ¿o no? O cuántos entrenadores hacen dietas, o cuántos, ¿sabes? O cuántos nutricionistas tienen libros de cocina. Y no hay cocineros para esto, ¿sabes? Es como un terreno tan ambiguo que yo priorizo muchísimo más la calidad de lo que se dice. Por ejemplo, esto lo hemos hablado muchas veces, un gran colega mío, Sergio Espinar, ¿vale? Que era farmacéutico. Y le machacaron que flipas con el intrusismo porque era uno de los tíos que más sabía de nutrición de España cuando empezó toda la época esta de la divulgación por redes sociales. Era un tío que sabía un huevo. Bueno, le machacaron con el que no, que es intruso, siendo farmacéutico. Se saca la carrera de nutrición, ahora ya no es intruso y ha dicho la carrera de nutrición no me ha servido para absolutamente nada, sé exactamente lo mismo, divulgo exactamente lo mismo. Es un tema, es un tema de titulitis. Entonces, para mí esto me importa bastante poco. Que repito, no digo que sea la verdad universal, seguramente hay argumentos a favor y en contra, pero para mi salud mental es que me da igual, de verdad. Sí, Víctor, yo la verdad que no suelo dar mi opinión, no solemos dar nuestra opinión en este programa porque solemos preferir escuchar a los entrevistados, pero en este caso sí que la quiero dar. La quiero dar porque pienso muy parecido a lo que tú piensas. Yo creo que puedes tener el título que quieras, pero lo de quejarse de intrusismo, cuidado, porque si una persona que no tiene el título que tú tienes es capaz de diferenciarse y hacer mejor tu trabajo que tú, a lo mejor el problema no lo tiene ese intruso, a lo mejor ese problema lo tienes tú. Y si esa persona es capaz de estar consiguiendo más cosas que tú, te puedes quejar, Misa, pero algo está haciendo bien que tú no estás haciendo. Y al final es lo que tú dices, puedes tener un título, pero si no tienes talento, no tienes ganas y no te esfuerzas, el título vale una mierda. El título no vale para nada y si eres un buen profesional, primero lo que tienes que hacer es demostrarlo. Y luego ya detrás enseñas el título. Claro, y bueno, el primer paso para valorar el título sería que la información o el conocimiento que te dan ahí sea actualizado y a la última y completamente contrastado. Entonces, si nos metemos en eso ya, ninguno somos profesionales porque claro, la formación que se suele dar, la formación muchas veces es lo que tú dices, está tan... Sí. Por eso te digo que había... pasadita. Sí, había una frase que decía eso, de la gente que se queja mucho de intrusismo es la gente que no trabaja. Y que entonces tiene tiempo para estarse quejando todo el puto día. No lo sé. A mí personalmente, ya te digo, me da bastante igual. A lo mejor esto es sesgado, también te lo digo, pero yo, las personas que conozco que más saben de nutrición, pero de verdad, que pasan por la cara, al 99% de profesionales no tienen el título. Y son personas que son, pero biblias, o sea, enciclopedias andantes. Y piensas, pues joder, yo me he criado en esto. Entonces, supongo que esto también ha moldeado bastante mi manera de ver las cosas, ¿no? Claro. Yo también, ha quedado muy violento lo que he dicho antes, pero como que esta pregunta también quiero darle un carácter de decir que si no sabes lo que tú has dicho antes, si no sabemos de nutrición, lo mejor que puedes hacer como fisioterapeuta, como psicólogo, como entrenador es no hablar. Así que, yo creo que ha quedado resuelta esta parte de la pregunta y te decía que me surgió una segunda duda. Dime. Es si realmente podemos, mediante la nutrición, recomendar unas prácticas u otras para mejorar ciertos procesos patológicos, que yo entiendo que sí, ¿verdad, Víctor? Sí, con la nutrición se puede optimizar mucho la recuperación dependiendo de
pues diversos, lesiones o yo qué sé, fracturas o daño muscular. Ciertas cosas que sí que se puede optimizar la nutrición mediante varios parámetros, ¿no? Mediante centrarse, por ejemplo, en incluir alimentos ricos en determinados micronutrientes que optimizan la recuperación para la patología que tengamos o la dolencia que tengamos en el paciente de delante. Entonces sí, desde luego, lo que pasa es que también es cierto que, en mi opinión, también hay como una especie de creencia de que, no sé, si te comes aguacate, anacardos y pescado azul vas a vivir hasta los 140 años y vas a tener un coeficiente intelectual que sí, que no le estoy quitando valor, pero que hasta cierto punto. Es decir, para mí, volvemos a lo mismo. Divulgué una vez una cosa que era cuando había como mucho miedo del azúcar, por ejemplo, ¿no? Decía, el azúcar es una pequeña parte dentro de una alimentación adecuada, y la alimentación adecuada es una pequeña parte dentro de un estilo de vida adecuado y saludable. Entonces, hay muchísimas otras cosas más allá de la nutrición, que es un factor importante, pero no nos podemos perder, ¿no? Que los árboles no nos dejen ver el bosque. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, por descontado que sí. Muy bien, pues ya sabiendo que como fisioterapeutas, si tenemos suficientes conocimientos, no pasa nada porque tenemos algún pequeño consejo sin caer en intrusismo y hacer aquí una dieta de la leche a nuestro paciente. Te pregunto, para la inflamación aguda, pues un esguince, un traumatismo, ¿algún consejito que podríamos dar a nuestro paciente? Sí, a ver, cuando hay problemas a nivel inflamatorio o a nivel de daños musculares o de fracturas o de cosas así, ¿sabes? Normalmente esto viene bastante ligado a un periodo de descanso, ¿de acuerdo? Y normalmente la gente, cuando estamos hablando de estos contextos, normalmente la gente tiende a cierto nivel reducir su ingesta calórica porque cree que es innecesario, porque como que no se está moviendo tanto, como que está descansando, como no sé qué, tiende a reducir la ingesta calórica, cuando al contrario tendría que ser, cuando tú tienes un proceso inflamatorio, cuando tú tienes un traumatismo, cuando tú tienes una rotura, cuando tú tienes daño muscular importante, por ejemplo, esta recuperación requiere de una energía que necesitas aportarles, es decir, que tu gasto calórico aumenta, con lo cual tú puedes aumentar tu cantidad energética que ingieres diaria sin engordar porque tu gasto calórico ha aumentado, ¿de acuerdo? Entonces, la energía, las calorías, creo que son extremadamente importantes. Luego tenemos, yo qué sé, podemos considerar, por ejemplo, antioxidantes, podemos considerar alimentos ricos en antioxidantes. Por ejemplo, podemos considerar un aumento del aporte proteico para que esta recuperación sea mucho más efectiva. Podemos considerar, por ejemplo, yo qué sé, un aumento del aporte de vitamina A, por ejemplo, que es un antiinflamatorio bastante importante, ¿no? Podemos considerar un aumento del consumo de hierro, de zinc, de cobre, ¿sabes? Cosas así que sí que están bastante vinculados a una mejor recuperación, pues porque mejora el tejido conectivo, o yo qué sé, o eso, reduce la inflamación, cosas así, sí que sería interesante. Pues la verdad que yo por lo menos he aprendido algo que no sabía, y es que el tema de la ingesta calórica, de incluso tratar de aumentarla, muy buen apunte, Víctor, muchas gracias. Claro, por ejemplo, cuando estamos en un proceso infeccioso, ¿no? Sí. Nuestro sistema inmune, aumenta la actividad del sistema inmune, y esto genera un gasto calórico. Entonces, cuando estamos en procesos infecciosos, hay que aumentar el aporte energético en la medida de lo posible. Paradójicamente, cuando estamos en procesos infecciosos, nuestro hambre se reduce, ¿no? Y nuestra actividad también se reduce, simplemente porque nuestro cuerpo intenta mantenerse lo más estable posible. Pero sí que este aumento de la actividad del sistema inmune aumenta significativamente la demanda energética, y el sistema inmune principalmente funciona a base de glucosa. Entonces, aumentar el consumo de carbohidratos en procesos infecciosos puede ser bastante interesante para mejorar la recuperación, ¿sabes? Pues sí, la verdad que muy buenos apuntes, Víctor.
Y siguiendo un poco con toda esta línea, ahora te quiero preguntar recomendaciones tanto alimenticias como de suplementos, que un poquito más adelante hablaremos sobre los suplementos, para diferentes procesos que, no siendo propiamente del campo de la fisioterapia, sí que pueden intervenir en gran medida en nuestro tratamiento. Y empiezo preguntándote por el estrés. A ver, el estrés hay poquitas cosas que se pueden hacer a nivel de nutrición, a no ser que una nutrición muy estricta te esté generando o te esté aumentando estos niveles de estrés. Hay personas que están a arroz, brócoli y pollo durante semanas y semanas y esto les aumenta los niveles de estrés de forma importante. Pero normalmente, es lo que te decía, la nutrición es importante, tener una dieta rica en micronutrientes, en fibra, en proteína, en grasas saludables. Evidentemente todo esto vale, pero para el estrés lo más importante es detectar qué está pasando. ¿Qué está pasando? Porque ese es el punto en el que no vas a poder, estás intentando poner tiritas a un brazo amputado, ¿sabes? El estrés es un tema que afecta a muchísimas personas, que tienen muchas vías de salida y es uno de los principales inhibidores de resultados y de salud, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú estás intentando perder grasa corporal, estás intentando ganar masa muscular, estás intentando tener una mejor composición corporal o estás intentando estar más saludable, lo que te dé la gana, el estrés es enemigo claro. Entonces, ya puedes estar comiendo lo que te dé la gana o estés suplementándote con lo que te dé la gana, que mientras no atajes eso que te está generando el estrés, que puede ser un trabajo de mierda, que puede ser que estés en una relación tóxica con tu pareja, que puede ser que, yo qué sé, que te odies a ti mismo y tienes que trabajar en qué puñetas está pasando, ¿sabes? Que tengas horarios irregulares, que no estés durmiendo bien, 1000 cosas, que eso es lo que hay que atajar. Entonces, por ejemplo, un suplemento que me viene a la cabeza para el tema del estrés, pues la ashwagandha, sí que tiene bastante evidencia de que puede ser útil, pero volvemos a lo mismo, es una tirita que nadie se crea que estando en un estado de estrés crónico y agudo además, tomándote la ashwagandha vas a poder salir del bache, porque no va por ahí el tema, ¿sabes? Sí, al final el estrés es algo mucho más complicado que tratar con la dieta, pero bueno, te quería hacer la pregunta para hablar un poco de este tema de las dietas y el estrés que puede generar una dieta demasiado. Seguimos y te pregunto por los trastornos del sueño y vamos a obviar un poco los trastornos del sueño generados por el estrés porque nos vamos a meter a hablar de lo mismo, así que eliminamos un poco el factor estrés y entonces te pregunto recomendaciones alimenticias y de suplementos para problemas de sueño. A ver, para problemas de sueño, normalmente uno de los, antes de hablar de, luego te voy a dar algunas pautas a nivel nutricional y a nivel de suplementación. Pero una de las cosas más importantes, y esto me he dado cuenta yo, por ejemplo, teniendo una hija que con un bebé te das cuenta de que no puedes pasar de activo a dormir en segundos, ¿vale? A un bebé hay que calmarlo y hay que ponerlo en modo descanso. Entonces, ¿qué nos hace creer a nosotros que nosotros podemos hacer exactamente, no necesitamos lo mismo? Estamos en el sofá durante horas viendo la tele con una luz increíble, que eso inhibe la producción de melatonina, que es una hormona que ayuda a conciliar el sueño y que sea profundo y de calidad, ¿de acuerdo? Pues con luces de espectro azul en la cara durante horas, con luces y gritos y ruidos y colores y todo muy estimulante, y apagas la tele y te vas a dormir y te crees que te vas a poder dormir del tirón, cuando esto normalmente no pasa. Tenemos una epidemia de insomnio y de problemas relacionados con el descanso increíbles. Entonces, una de las cosas que recomiendo mucho a mis clientes que me dicen, ostras, es que esto se lo pregunto a todos en el cuestionario previo que hacemos, siempre les digo, oye, ¿tienes problemas para dormir? ¿Te duermes del tirón? ¿Te despiertas a menudo? Cuando te levantas por la mañana, ¿te notas descansado o te notas como si te hubiera atropellado un autobús, ¿vale? Entonces, muchísimas personas me comentan que no duermen del tirón, no duermen profundo, no duermen las horas suficientes y se levantan hechos una mierda. Entonces, ahí hay que hacer algo. Entonces, la implementación de horarios estrictos, de rutinas que transicionen de actividad a descanso, son imperativas, de generarte un ritual tú mismo
en el que estás enseñándole al cuerpo a que en esta transición nos vamos a dormir. Cesamos la actividad, cesamos toda la actividad cerebral de estimulación empieza a bajar y nos ponemos más predispuestos a descansar. Entonces una de las cosas es eso, es el generar rituales de calmarnos, que sea una ducha de agua caliente, un té relajante, o una infusión relajante, leer un rato, escuchar música tranquila, bajar las luces, meditar un poco, cualquier cosa así, ¿vale? Que sea tuya y que la hagas de forma constante, va a lograr transicionar mucho hacia ese descanso mucho más profundo. También generar horarios. Uno de los principales herramientas que le dan a las personas que tienen insomnio crónico es generar horarios y ser extremadamente estricto con los mismos, ¿vale? Eso también es importante. Luego, una vez ya tenemos esto, lo de las luces, lo de poner bloqueadores de espectro de luz azul a los móviles, a las pantallas, intentar estar lo menos expuesto posible a pantallas que generen este tipo de luz que inhibe, que nos desincroniza de estos ritmos circadianos, que el principal regulador es la luz, ¿no? Todo esto es importante. Luego, a nivel de nutrición, pues, por ejemplo, hacer cenas mucho más ligeras. No digo que los carbohidratos por la noche engorden, ¿de acuerdo? O que la comida por la noche engorde, simplemente que es verdad que hay muchas personas que están más acostumbradas a cenar ligero y que cuando cenan de forma más copiosa se sienten pesados, tienden a tener, por ejemplo, reflujo gastroesofágico, tienden a despertarse mucho más con ardores, con digestiones muchísimo más pesadas, y esto les influye negativamente en el descanso. Entonces, cenar más ligero suele ser una recomendación interesante para muchas personas. Por ejemplo, centrar un poco de carbohidratos por la noche también es una herramienta interesante. ¿Por qué? Porque los carbohidratos por la noche permiten que haya una mayor predominancia de que el aminoácido triptófano entre dentro del cerebro por la barrera hematoencefálica, ¿no? Entonces este triptófano es un precursor de la melatonina. Mediante ciertas conversiones se va a acabar transformando en melatonina. Y esta melatonina es lo que te he dicho, que es una hormona que genera esta capacidad de conciliar el sueño profundo, de dormir, de regularte estos ritmos circadianos para que duermas a la hora que te toca y te despiertes a la hora que te toca. Otro micronutriente muy interesante para conciliar el sueño y que tengas un descanso de mayor calidad, por ejemplo, es el magnesio. Entonces una suplementación con magnesio puede ser interesante. Puede ser interesante también centrar una cantidad importante de alimentos ricos en magnesio en la cena, por ejemplo. A nivel de suplementación, pues evidentemente la melatonina es una suplementación interesante una vez se han cubierto todas estas otras bases. El 5-HTP, que es otro precursor de la melatonina, el GABA, por ejemplo, infusiones relajantes como la valeriana, la melisa, todo esto también puede ser interesante de añadir. Y creo que me olvido de uno y ahora no me acuerdo de cuál. Pero bueno, por ejemplo esto, evitar evidentemente estimulantes, ¿de acuerdo? Evitar estimulantes es una de esas cosas que todo el mundo sabe a cierto nivel, pero no te imaginas la cantidad de personas que toman estimulantes con menos de 6 horas de la hora que se van a dormir, y entonces se quejan de que les cuesta mucho dormir, ¿de acuerdo? No consumir alcohol, porque sí que es cierto que el alcohol, hay muchas personas que reportan que tomar alcohol hace que duerman antes, pero la calidad del sueño es menor y nivela, no me acuerdo si era la fase 4 de la fase 4 de la etapa no REM o la etapa REM. Ahora no me acuerdo cuál de las dos fases inhibía el consumo de alcohol. Entonces sí que te vas a dormir antes, dijéramos, en algunos casos, pero la calidad del descanso es como que ganas una cosa para perder otra, ¿sabes? Entonces esto, por ejemplo, serían recomendaciones bastante generales pero muy efectivas para mejorar el descanso. Muy bien, pues aquí tenemos un montón de información para aquellos que sufran algún trastorno del sueño. Y la última pregunta de este tipo, recomendaciones para mejorar un poquito la alimentación en la diabetes o enfermedades metabólicas del estilo. Bueno, enfermedades metabólicas hay 200.000 trillones, o sea que vamos a centrarnos en diabetes, si te parece. Sí, enfermedades metabólicas de este estilo, tipo diabetes y...
por ejemplo, para diabetes sí que hay una evidencia bastante importante a favor de dietas low carb, sobre todo para diabetes tipo 2, que es bastante... no es como la diabetes tipo 1, que es normalmente de nacimiento o que se manifiesta a edades muy tempranas, ¿no? Y que requieren de medicación ya para toda la vida. La diabetes tipo 2 suele ser en consecuencia de un sobrepeso, un sedentarismo, una mala composición corporal y todo esto. Entonces, en diabetes tipo 2 sí que se ha visto que ayudan muchísimo a revertir estos cuadros, pues dietas más bajas en carbohidratos, más altas en fibra, más altas en proteína, sobre todo en un perfil de ácidos grasos interesante, que tenga bastantes grasos poliinsaturados. Normalmente tenemos un problema bastante importante en la alimentación occidental normal, que es el ratio de carbohidratos, el ratio de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, ¿de acuerdo? Tenemos no es que sean malos los monoinsaturados, pero sí que es cierto que tenemos una cantidad brutal de una descompensación importante en el ratio de estos tipos de ácidos grasos. Entonces, equilibrar bastante con ácidos grasos poliinsaturados es bastante interesante, pero sobre todo, para diabetes, lo más importante también es el entrenamiento de fuerza. Eso es imperativo. O sea, más allá, volvemos a lo mismo, más allá de la nutrición, el entrenamiento tiene que ser imperativo, casi, o sea, obligatorio. Y sí que hay algunos fármacos que aumentan la sensibilidad a la insulina, como la metformina, como hay algún suplemento como el picolinato de cromo, que hay poquita evidencia al respecto y tal, pero en líneas generales hay bastante evidencia a favor de una dieta más baja en carbohidratos. Muy bien, pues nos queda bastante claro todas las recomendaciones que nos has dado, tanto para el estrés como para el sueño, como para la diabetes. Y ahora me gustaría romper un mito con relación a la suplementación y el miedo que se le tiene socialmente hablando a los suplementos. Partiendo de que la suplementación, para aquellos que no estén muy informados, no es lo mismo que un esteroide. ¿Es mala la suplementación? ¿Y qué suplementos sueles recomendar? A ver, el tema desde luego, desde la ignorancia, a todos nos ha pasado, la gente que vamos al gimnasio, que vas a comprar por primera vez el primer bote de proteínas y sales de ahí y parece que hayas comprado cocaína, ¿sabes? Y que la gente te cree que te mira por la calle y saben lo que llevas en la bolsa, ahí en plan, ese se ha comprado proteína whey, ¿no? Desde la ignorancia, los padres sobre todo dicen, esto es sano, esto es no sé qué. Sí que es cierto que hay mucha creencia de que los suplementos son esteroides o son no sé qué, y ni de coña, son cosas completamente diferentes. Ahora, el problema de los suplementos es que la mayoría de suplementos o no hay evidencia de que funcionen o hay evidencia de que no funcionan, ¿vale? Entonces, es una industria multimillonaria en el cual ¿cómo se llama? La calidad o no sé cómo se llama, el esto de calidad, el sello de calidad, como decirlo de alguna manera, está en raseros muy bajos. Por ejemplo, José, de Alimentología Cruda, habla muchísimo de esto, de la baja seguridad alimentaria que tienen muchos suplementos, ¿no? Que se han hecho estudios de muchas marcas de suplementaciones, de suplementos que te dicen, en este suplemento hay esto, y no hay ni de coña esto, o se han encontrado trazas de otras cosas, o por ejemplo en algunos preentrenamientos se han encontrado trazas de esteroides, que entonces esto sirve por ejemplo para generar nombre, ¿no? Imagínate, tú quieres sacar un preentrenamiento, que normalmente los preentrenamientos son pues creatina, o sea, son cafeína, si tienes un preentrenamiento con estimulantes, y normalmente tienen pues betalanina, creatina, citrulina malato, a lo mejor, cosas así, ¿no? Pues imagínate que quieres sacar un suplemento y le pones pues trazas de lo que sea, de algún suplemento o esteroide o fármaco no legal en pequeñas cantidades que genere un efecto significativo en las personas que toman este suplemento, y entonces empieza a decir, hostia, esto es la hostia, esto es increíble, y se empieza a generar un boca a boca de todo el mundo compra este suplemento. Esto ha pasado muchísimas veces, sobre todo con suplementos preentrenamiento, ¿no? Que estarán contaminados con otras cosas.
Entonces, no es lo mismo que los esteroides, pero sí que es cierto que la mayoría de suplementos no sirve para absolutamente nada. Son extremadamente caros y normalmente hay muchas cosas que puedes obtener de una alimentación adecuada. Entonces, ¿qué suplementos recomiendo yo? Pues normalmente, yo ya te digo, yo no tengo código de descuento, yo no colaboro con marcas de suplementos, yo no tal, simplemente yo me guío por lo que hay evidencia. Entonces, ¿qué hay evidencia? Pues desde luego de la creatina monohidrato, este es el suplemento que más evidencia hay. Cafeína, también hay mucha evidencia. También, evidentemente, de la proteína, pero es que la proteína whey, yo no lo considero ni suplemento, lo considero comida de conveniencia, ¿no? Entonces, es lo mismo tomarte un batido de proteína que tomarte 100 gramos de pollo. Es exactamente lo mismo, pero con la diferencia de que es mucho más fácil tomarte un batido de proteína, ¿vale? Que tenga un gusto pues a chocolate, a fresa, a lo que te dé la gana. Seguramente muchos puristas dirán, ¡ah, los edulcorantes! Vale, sí, cálmate, no pasa absolutamente nada por tomarte un poco de edulcorantes, ¿vale? Es mucho más fácil tomarte un batido de proteína fresco y con un buen sabor que tomarte un tupper de pechuga de pollo, de lata de atún o de no sé qué, es mucho más conveniente. Pero si consumes suficiente proteína durante el día, no hace falta consumir proteína. Simplemente decir que es completamente seguro consumir proteína, ¿vale? ¿Qué más? Pues la betalanina también tiene bastante evidencia de que funciona. La citrulina malato también tiene evidencia de que funciona. ¿Qué más? Pues poquita cosa más, la verdad. No hay mucho más suplemento que a ver, que me acuerde. A ver, un momento. Estoy aquí haciendo un remember. Bueno, sí, hay algunos suplementos que ya son un poquito más complejos no de recomendar, pero simplemente de decir que sí que tienen evidencia de que funcionan, pero lo que pasa es que la legalidad ahí está, como por ejemplo la yohimbina para la pérdida de grasa, cosas así. Pero ya te digo, normalmente los suplementos o no hay evidencia de que funcionan, o hay evidencia de que no funcionan, o si hay evidencia de que funcionan, cuanto más beneficiosos son, más efectos secundarios tienen y menos legales suelen ser, ¿sabes? O sea, estamos así. Vale, Víctor, pues entonces para resumir un poquito toda esta información para padres, madres y desconfiados del mundo en general, nos vamos a quedar como suplementos que, entendiendo que siempre se utilizan con dolor de frente y si puede ser bajo la supervisión de un profesional, nos quedamos con creatina, cafeína, proteína, betalanina y citrulina. Sí, hay una demanda muy elevada a nivel de intensidad de entrenamiento, de duración, de deshidratación, por ejemplo, electrolitos intraentrenamiento también pueden ser interesantes, pero sí, la verdad es que los stacks importantes hay un efecto bastante importante dentro del mundo de la suplementación de que cada día salen cosas nuevas y al final dentro de 2 días no vamos a escuchar al trapero de turno que se ha puesto de moda ahora y dentro de 200 años vamos a seguir escuchando a Mozart. Entonces hay ciertos suplementos que están sobreviviendo al paso del tiempo, que son los que se sabe que funcionan y cada mes salen los sabores del mes que te prometen el oro y el moro y que luego desaparecen y como si no hubieran existido nunca. Entonces estos son los que tenemos que tener en cuenta de que bueno, no es recomendable. Es importante ser escéptico con el tema de los suplementos, que cuando te prometen demasiado, normalmente o no es cierto, o normalmente no son legales, o normalmente los estudios que se han hecho son completamente criminales, ¿no? Bien, pues yo creo que ha quedado bastante clara esta información y antes de terminar la entrevista te voy a sacar un tema del que tú también controlas bastante y es el entrenamiento. Y surge una pregunta que también es una pregunta que telita. También es una pregunta bastante clave. Muchas veces se habla de que lo más importante es la dieta, el entrenamiento es el 70% de todo el trabajo. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Es más importante la dieta o el entrenamiento? Yo creo que la mayoría de personas que se están planteando qué es más importante, si uno u otro, no tienen suficiente nivel como para estar planteándose qué es lo más importante. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de personas que creen que la nutrición o el entrenamiento es más importante tienden a descuidar lo otro. Se centran demasiado en uno de los dos factores
y se olvidan del otro, cuando en realidad hay una dicotomía entre nutrición y entrenamiento, y yo creo que hay un pilar que sustenta estos dos, que es el descanso y la recuperación. Entonces, normalmente hay esta dicotomía de 2 factores cuando en realidad habría 3, o incluso podríamos hablar del estilo de vida o de lo que te dé la gana, pero que hay más factores que no únicamente nutrición y entrenamiento, ¿vale? Entonces, en líneas generales, creo que todo el mundo debería pensar en que es exactamente igual de importante uno que otro, para no descuidar los demás. Evidentemente, los profesionales de la nutrición tienden a glorificar la nutrición, los profesionales del entrenamiento tienden a glorificar el entrenamiento, y ahí cada uno barre para su casa, ¿no? Entonces, en mi opinión, es eso, no se debería hacer esta distinción para la mayoría de personas. Pero, en mi opinión también, si me das a elegir entre uno y otro, para mí cuál es el más importante, creo que es el entrenamiento. Para mí revestiría un poquito más de importancia. Es más importante el entrenamiento, en mi opinión. Volvemos a lo mismo que te he dicho antes. No estoy diciendo que esto sea una verdad universal, digo que es mi opinión, ¿no? Pero es básicamente porque a nivel de nutrición tenemos muchísimas más opciones. Es decir, el objetivo de la nutrición es darle a nuestro cuerpo una serie de macronutrientes y micronutrientes para que todas sus funciones corporales estén cubiertas, que funcione correctamente y que tenga suficiente energía y nutrientes para que todo vaya bien, que la maquinaria vaya bien y que tenga suficiente energía para funcionar, ¿sí? Entonces, este es el objetivo de la nutrición. Si lo podemos hacer de forma que además sea adherente, que a la persona le mole, mejor que mejor, ¿de acuerdo? Pero al final la nutrición es eso, es aportar una serie de nutrientes. Y esto lo podemos hacer de muchísimas maneras. ¿Qué quiere decir eso? Que si lo que queremos, por ejemplo, es darle a nuestro cuerpo la cantidad necesaria de vitamina C, pues hay muchísimas vías por las que podemos conseguir esta vitamina C. No hay ningún alimento que sea obligatorio de consumir. Tenemos muchas variedades. Y eso con cualquier nutriente, ¿de acuerdo? No hay ningún nutriente que tenga contrato de exclusividad con un alimento en sí. Y si no comes eso, no puedes obtener ese nutriente. Eso no existe. Entonces, tenemos protocolos para conseguirlo de 1000 maneras diferentes. Tenemos 1000 carnes, 1000 pescados, tenemos huevos, lácteos, verduras, 1000 frutas, frutos secos, tenemos variedad de cereales, de tubérculos, de 1000. Y a pesar de eso, no solo tenemos esta diversidad de alimentos, sino que también tenemos una diversidad casi prácticamente, no infinita, pero muy, muy alta de variedad de maneras de cocinarlos. Entonces, que a lo mejor no te gusta una cosa cocinada de una manera, la puedes cocinar de otra. Y siempre vas a tener una alternativa para encontrar el alimento que tenga esos micronutrientes o esos macronutrientes y que lo puedas cocinar de la manera que a ti te guste. Y si no, buscas otro y lo cocinas de otra manera. Y siempre vas a tener, incluso llegando a los extremos más heavies, puedes incluso meter alimentos dentro o sea, que no tengan gusto. Por ejemplo, había un cliente que no comía verduras porque no le gustaba ninguna verdura en absoluto, y al final lo que hacíamos era coger verduras crudas que no tenían demasiado sabor crudas, ¿no? Y las metíamos dentro de batidos triturados de frutas, por ejemplo, o de proteína. Entonces, hacíamos batidos de proteína y fruta con brócoli y espinacas, imagínate. Y no sabía a brócolis y espinacas, ¿sí? Pero estaba comiendo brócolis y espinacas. Entonces, podemos llegar hasta estos extremos para cubrir nuestra demanda de micronutrientes y de macronutrientes. Pero con el entrenamiento, a nivel de base, a nivel de principios, no puedes entrenar de una manera que no sea intensa para lograr los resultados del entrenamiento. Te tienes que dejar la piel en el entrenamiento para sacar los beneficios del entrenamiento, ¿sabes? Entonces, ya solo partiendo de esta base, de esta definición de que tienes muchísimas más alternativas con nutrición que con entrenamiento, que no puedes fingir la intensidad, ya está. Para mí, a nivel de principios, es más importante el entrenamiento, ¿sabes? No, claro, y que además también, si tenemos en cuenta que es difícil comer muy mal, que hay gente que lo hace, pero es complicado. Sin embargo, es muy fácil, con el estilo de vida que tenemos hoy en día, moverte muy mal. Es muy fácil moverte muy poco, y que antiguamente comíamos y nos movíamos. Hoy en día estamos tendiendo a solo comer.
Exacto. Entonces, nutridos estamos, lo que no estamos es activos. Por lo cual, comparto tu opinión y el entrenamiento es algo fundamental que hay que meter, porque comida metemos. Demasiada. Movemos, y a veces demasiada, pero si no nos movemos, malo. Y muy, muy fácil no moverse hoy en día. Y también es cierto que hay como una especie de creencia generalizada de las bondades de la nutrición. Es decir, que todo el mundo tiene como muy... en el público en general me refiero, ¿eh? Hay como un conocimiento popular de cómo hay que comer bien. Todo el mundo sabe más o menos qué es lo que hay que comer. Todo el mundo sabe que hay que comer verduras y frutas. Otra cosa es que no lo hagas, ¿eh? Pero el conocimiento, la idea de no tienes que comer bollos, no tienes que comer, yo qué sé, galletas, no tienes que comer hamburguesas asquerosas, tienes que comer frutas, verduras, no sé qué, cereales integrales, no sé. Todo esto más o menos se sabe. Pero hay un desconocimiento increíble de los beneficios a nivel de salud que proporciona el entrenamiento y tener una buena composición corporal. Y volvemos a lo mismo que te decía antes de lo del real fooding, que está muy bien comer tal, pero que no se mueven. Entonces, que está genial, pero que los beneficios a nivel de salud de tener una buena composición corporal, que eso se maximiza con el entrenamiento. Si tú no le das una razón al músculo para que se quede, se va a ir. Y la razón para que el músculo se quede es entrenar. Y sin entrenamiento no puedes tener salud. Esto todavía no ha calado dentro de la población. Todavía la gente se cree que hacer una cantidad de ejercicio correcta es caminar media hora 3 veces a la semana. Y esto es... o salir a nadar un poco, ¿sabes? Esto es todavía... queda muchísimo camino por divulgar para que la gente empiece a entender que el cuerpo hay que usarlo, ¿no? Y que hacer ejercicio... ¿Cómo era la frase esa? Hacer ejercicio es como una oda a lo que el cuerpo puede hacer y no un castigo por lo que has comido, ¿no? Sí, muy bien, Víctor. Pues bueno, para ir cerrando, que yo creo que hemos dicho un montón de cosas súper interesantes, respecto al mundo de la nutrición, ¿qué lectura o autores podrías recomendarnos? Bueno, a ver, yo de nutrición a nivel... o sea, me gusta mucho a nivel de inglés. O sea, yo leo mucho de inglés. Entonces, Alan Aragon, Layne Norton, Lyle McDonald, Eric Helms, Menno Henselmans... ¿cómo se llama? Bueno, Mikey Freitel es más de entrenamiento, pero también habla a veces de nutrición. Entonces, esta gente es muy, 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 muy interesante. Evidentemente, de entrenamiento, Brad Schoenfield, por supuesto. Aquí, de nutrición, es muy interesante también escuchar a Ismael Galancho, a Sergio Espinar, a Marcos de Fitness Revolucionario, a Alberto Álvarez también, es muy interesante. A nivel un poquito más divulgativo y mucho más básico, pero que no por ello menos interesante, también a Aitor Sánchez, a Carlos Ríos, evidentemente, que también ha hecho una labor muy importante a la hora de concienciar a la gente de que coma bien y todo esto. Toda esta gente que me parece muy, muy interesante. Muy bien. ¿Y a quién te gustaría escuchar próximamente aquí en Fisioterapia, Movimiento y Salud? Pues mira, Ismael Galancho es un tío muy, muy interesante, que además sabe un huevo, o sea que os recomiendo mucho que lo traigáis. Sergio Espinar, evidentemente, también sería alguien a considerar para traer. No sé si habéis llamado a Pedro Vivar, por ejemplo, a José, de Alimentología Cruda, a Miguel Ángel Florido. Este tío es un crack, es muy bueno. O sea que también lo podéis traer a él si queréis. Pues mira, ahora que lo comentas, en estos días me voy a reunir con Pedro. Hemos fijado una mañana para charlar un ratito, o sea que dentro de poco le tendrás, y el resto me lo apunto y da por hecho que me pondré en contacto con ellos a ver si sale algo guay de aquí. Estupendo, tío. Y bueno, por último, para cerrar ya la entrevista, de una forma un poco breve y esquemática, ¿con qué claves crees que deberían quedarse los oyentes de todo esto que hemos hablado hoy, Víctor? Que la salud es un factor bastante más global, que no... se tiene que tener varios factores en cuenta.
pero que a la vez es mucho más sencillo de lo que parece. Entonces la gente se tiende a obsesionar mucho con detalles que a la hora de la verdad no importan un carajo, especialmente al nivel en el que están ellos, que la mayoría de personas son o novatos o intermedios bajos, ¿de acuerdo? Entonces, para este tipo de personas es mucho más sencillo. No sencillo, es simple. ¿De acuerdo? Hay que entrenar bien, hay que comer bien, hay que descansar y hay que repetir. Parece una chorrada y parece algo de que se pueda poner en una camiseta y tal, pero es que es así. Es que no hay más. La gente se tiende a obsesionar con el timing de qué alimento, si tengo que comer a esta vez, este alimento no puedo comerlo, este por la noche engorda, este no sé cuántos, necesito proteína, 20 gramos de proteína post-entrenamiento. Joder, no es tan complicado. Pero sí que es verdad que hay que tener ciertas cosas en cuenta. Y otra cosa que creo que la gente se tiene que tener muy claro es tener eso, expectativas realistas y tener claro qué es lo que quiere. Porque ¿sabes lo que pasa? Que hay muchas personas, esto me lo he encontrado muchas veces, hay personas que dicen querer algo, pero en realidad no lo quieren. En realidad dicen que lo quieren para poder fallar en eso y tener una excusa para quejarse de que no lo han logrado. ¿Me explico? Sí, te estoy entendiendo que realmente no se comprometen con lo que hay que sacrificar para llegar a ello. Sí, pero a veces la gente dice, yo quiero esto. Y lo dicen para no lograrlo y no decir, ostras, me lo quiero currar para lograr eso. No, es para tener una excusa para quejarse. De, hostia, es que la vida, es que mira, bueno, es que no mal, lo he intentado, pero no he podido, no me han dejado. Exacto. Entonces, mucha gente viene con objetivos súper altos y hay que bajarles al suelo de decir, ¿tú estás dispuesto a hacer lo que hace falta para lograr esto, tío? ¿Te has parado a pensar en lo que hay que hacer? ¿En lo que vas a tener que renunciar? ¿En el trabajo que vas a hacer? ¿En la de cantidad de tiempo que le vas a tener que invertir? Que ojo, que si lo has pensado, lo has meditado y vas a por ello, adelante, adelante. Pero que muchas personas tienen mucha ambición de boquilla, pero cuesta mucho encontrar las acciones para respaldar tanta ambición de boquilla, que es gratis. Decir que quieres esto y quieres lo otro y quieres lo de más allá es súper fácil porque no implica nada, aparte de gastar saliva y tiempo a los demás. Sí, de hecho, el otro día escuchando un podcast de Pedro Vivar, que ya le hemos mencionado, decía justo esto, plantéate unos objetivos, pero ten cuidado con lo que quieres, porque tienes que tener en cuenta lo que vas a tener que dejar a un lado si realmente quieres eso. Y si no te comprometes con tus objetivos, no vas a llegar a conseguirlos. Claro, pero es que hay mucha gente que se cree que necesita ser extremadamente ambicioso, porque si no, de alguna manera, está haciendo las cosas mal, o hay gente que necesita ir al extremo, ¿sabes? Y normalmente no hace falta, la gente normalmente no es tan ambiciosa como dice ser. Lo que pasa es que le cuesta mucho reconocer que no es tan ambiciosa, ¿sabes? Qué bueno eso. Víctor, pues nada, darte las gracias simplemente por haber estado hoy con nosotros en el programa, decirte que ha sido todo un placer poder charlar un ratito contigo, que aportas y tienes muchísimo que aportar, y que gracias por dejarnos aprender tanto de ti y por decirnos las cosas con tanta sinceridad. Muchísimas gracias a ti por invitarme, espero que haya ido bien, que tengas material más que suficiente para hacer un buen podcast, y ya está. Muchísimas gracias, tío. Gracias, Víctor, hasta luego. ¡Espera! Si no quieres perderte ninguna novedad sobre el podcast, puedes seguirnos en Instagram en @fisioterapia-movimiento-y-salud, @rubiorios.fisioterapia y @sergiofisio11. ¡Hasta luego!